Conversar con un experto. Se trata de Héctor Rangel, doctor en virología e investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Algún tiempo sin conversar contigo? Sí, Esther, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte de nuevo. Sí, yo le voy a pedir, doctor, que la próxima vez que hablemos de otra cosa, hablemos de sus investigaciones, hablemos, porque siempre lo llamamos mucho cuando estuvimos con la pandemia. Le agradecemos además siempre su disposición y sus orientaciones respecto a los procesos que vivimos y que nos alarman a todos. Y quisiera que en este caso nos dijera, ¿hay razones para alarmarse por la aparición de este virus? Caramba. Lo que pasa es que la respuesta puede ser sí y no. O Ajá. sea, sí, no sé si me escuchas porque de repente suena Sí, raro. le estamos escuchando perfectamente, doctor. Ok, o sea, la respuesta por un lado puede ser sí porque es un virus nuevo para nosotros. O sea, no nos hemos enfrentado a él con anterioridad aquí en Venezuela. Ok, y no tenemos inmunidad. Sin embargo, la tasa de infección tampoco es que es muy alta. Fíjate, se conoce desde el año 55 aproximadamente. Y los países endémicos principales son básicamente Brasil y Perú, o sea, la zona más amazónica, ¿no? Y incluso en estos países el número de casos no ha sido demasiado alto. A ¿Aló? ver, sí, le estamos escuchando perfectamente. Ah, ok, no, lo que No, pasa es que se escucha así como un motor, una cosa así, una sí, interferencia, vamos pero bueno, a, ok. nuestro equipo de producción va a trabajar en ver si podemos mejorar la comunicación para que usted también esté más cómodo en la transmisión. Estamos conversando con Héctor Rangel, doctor en virología e investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas a raíz de, bueno, la aparición ya un comunicado del Ministerio de Salud en la semana pasada daba cuenta de algunos casos de este virus Oropouche. Lo escuchamos, doctor. Ok, entonces fíjate, como te decía, es un virus que se conoce desde hace ya bastante tiempo y que digamos que es endémico en países como Brasil y Perú, o sea, digamos del grupo amazónico más fuerte, por así decirlo, ¿okay? Que comparte mayor cantidad del bosque amazónico. Este, Sin embargo, en estos países el número de casos no ha sido muy alto, ¿ok? Entonces, la transmisión suele ser esporádica. Y en países como el nuestro, Colombia, Ecuador, el número de casos que se ha registrado con anterioridad ha sido muy bajo. ¿Cuál puede ser el problema? Lo que te decía anteriormente, que no nos hemos enfrentado a él todavía, ¿ok? Entonces no tenemos inmunidad para protegernos ante un virus nuevo, que es lo mismo que pasó con coronavirus en sus inicios. Ajá. Estamos más o menos en la misma situación, solo que, digamos, el mecanismo de transmisión de este virus es a través de vectores, mientras que el coronavirus se transmitía a través del aire, era mucho más eficiente la transmisión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, obviamente la protección, ¿ok? Fíjate que uno de los organismos o de los vectores que transmite este virus son los genes. Nosotros usualmente no estamos en contacto con los genes tanto como estaríamos en contacto con los zancudos que ya conocemos, los patas blancas, pues, que como mejor se conoce. ¿Okay? Los genes usualmente son un tipo de vectores que están fuera de las casas, ¿okay? En el ambiente, en los parques, en la playa, puede ser en algunas playas, no en todas las playas, y tienen hábitos de alimentación más o menos en las tardecitas, ¿sí? Entonces, si no te expones a este tipo de picaduras, digamos que la probabilidad de contagio es extremadamente baja. Que no hay contagio de persona a persona, que requiere la participación de un vector. Entonces, si usas una loción de estas que ayudan Un repelente de insectos. exacto, un repelente de insectos, digamos que tienes un buen nivel de protección y eso ayuda a evitar la transmisión. Y hay otro tipo de zancudos que también suele transmitir, pero quizás en menor frecuencia, pero que tampoco son zancudos que vivan dentro de las casas como si lo hacen los patas blancas que transmiten dengue, ¿ok? Entonces, la probabilidad es mucho más baja de transmisión que el caso de dengue. ¿Hay consecuencias? ¿Hay consecuencias de esto? Sí. O sea, a pesar de que la tasa de mortalidad es muy baja, sí puede afectar a las mujeres embarazadas, ¿ok? Y, por ejemplo, hay un estudio que hicieron
en Cuba, en el cual vieron cómo era la ola de casos de Oropuche y lo asociaron con el síndrome de Guillain-Barré y encontraron que había una asociación bastante buena entre el número de casos de Guillain-Barré y el número de casos de Oropuche. Ahora, ¿hay algún tratamiento? ¿Hay un protocolo? Ya me imagino que, dado que el Ministerio de Salud identificó unos casos en el país, ¿hay protocolos de tratamiento? ¿Hay vacuna para el Oropuche? No hay tratamiento ni vacuna todavía. El tratamiento es de sostén, así como en el caso de dengue y otros tipos de enfermedades causadas por arbovirus, ¿no? Entonces, nada, o sea, tienes que protegerte, tratar de que no te dé en todo caso. Pero si te da, el tratamiento es básicamente evitar la fiebre, mantener las condiciones del paciente, pues. ¿Okay? No suele ser grave. Okay. Sin embargo, Ajá, sí eso nos gustaría también que describiera un poco mejor la sintomatología que se asocia al Oropuche. Sí, bueno, en general los síntomas son leves, ¿ok? O sea, puedes tener fiebre, mialgias, dolores musculares, ¿sabes? O sea, que es muy parecido al dengue, ¿no? Fotofobia, que es como, así como cuando te da dengue, ¿sabes? Los síntomas son parecidos, no hay forma de diferenciarlos directamente, excepto por pruebas específicas que hagas para determinar cuál de los dos virus tienes. Nosotros somos un país endémico de dengue, entonces pudieran confundirse casos de Oropuche con dengue, en todo caso. El punto es que si una persona presenta estos síntomas, lo ideal sería que asistiera al médico y descartara la presencia de Oropuche a través de pruebas moleculares que las monta el Instituto Nacional de Higiene y probablemente, aunque no estoy seguro, el Instituto de Medicina Tropical en la UCB. ¿Okay? Con, digamos, la detección y el aislamiento del paciente, o sea, aislamiento, digo, en su casa un ratito mientras pasa la fiebre, porque el curso de la enfermedad es bastante corto también, evitar que mosquitos se infecten con ese paciente para que no le transmita a otra persona, estaríamos bastante bien. O sea, se cortaría la cadena de transmisión sin mucho problema. No hay vacuna todavía, como te dije, y el tratamiento es sintomático simple. Doctor Héctor, en todo caso hay que, digamos, tener una alerta sin llegar a alarma, sin tampoco generar una preocupación porque vaya a desatarse una epidemia de Oropuche en Venezuela. Mira, no, o sea, es difícil predecir, sí, pero veo poco probable que ocurra una epidemia de alto grado o de alto número de casos de Oropuche en el país por el tipo de vectores que están involucrados con este tipo de virus. No son vectores con los cuales estemos tanto en contacto como en el caso de los vectores de dengue. Entonces la probabilidad de transmisión es un poco más baja. ¿Existe probabilidad? Sí, pero es un poco más baja. Hasta donde yo sé, en el país solo se han reportado 5 casos. Lo que no tengo seguridad es si son importados, eso no lo he visto realmente. No sé si son importados. Sí, bueno, o son el comunicado en todo caso del Ministerio de Salud fue muy escueto, solamente dio cuenta de que se habían detectado estos 5, que se habían tomado las medidas, pero no hubo información, eso, si son importados, y tampoco en qué región del país ocurrieron estos casos, ¿no? Sí, eso quizás habría que consultarlo probablemente el Instituto Nacional de Higiene, los epidemiólogos de allí manejen esa información para más o menos saber. Sin embargo, fíjate que solo son 5 casos y después de esto no han habido nuevos casos. Entonces, eso quiere decir que quizás el foco en el cual se originó o se controló o de alguna manera las personas en esa zona, si fue de transmisión local, ya recibieron orientación para evitar la transmisión de nuevos casos. Eso también es importante, o sea, que la gente conozca que, bueno, si yo estoy positivo en este momento por Oropuche y yo evito estar en contacto con vectores que pueden llevar el virus a otras personas, ya corto la cadena de transmisión. Exactamente, a diferencia de, como usted decía, el coronavirus, que si era transmisión por el aire, y bueno, era como más complicado, ¿no? Y sobre todo porque, ¿sabes? Se transmitía incluso antes de que tuviera síntomas, entonces era muy difícil. Sí.
Doctor, quiero agradecerle nuevamente que haya tenido la deferencia con nosotros de atender nuestra invitación. Vale, siempre a la orden. Era Héctor Rangel, doctor en virología, investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, a propósito del virus del Oropuche, un virus que se ha detectado 5 casos, es de la familia de los arbovirus, es parecido al dengue en su sintomatología. Se transmite por la picadura de lo que nosotros llamamos aquí genes. Es una enfermedad muy endémica en Brasil y Perú, en la zona amazónica, pero bueno, la semana pasada se detectaron 5 casos de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Salud venezolano en nuestro territorio, pero hasta ahora no hay información de nuevos casos o brotes de esta enfermedad. En todo caso, hay que estar pendiente y si se presenta una sintomatología como esta que hemos comentado, que tiene una aparición repentina de fiebre, dolor de cabeza intenso, escalofríos, dolores musculares y dolor en las articulaciones, que como ustedes se darán cuenta son unos síntomas muy parecidos al dengue. Que pueden durar de una semana, entre 2 y 7 días, y pueden volver a presentarse varios días o hasta semanas más tarde esta sintomatología. Aunque tiene un periodo de incubación de 5 a 7 días, en estos días, si se es picado por un mosquito, pues se mantiene la cadena de transmisión porque aunque no existan síntomas, se puede contaminar, no es que necesita terminar el periodo de incubación para que se pueda transmitir, pero se transmite a través de un vector, lo cual lo hace más difícil de regarse, sobre todo porque el vector, a diferencia del mosquito patas blancas, transmisor del dengue, no está en todas partes, no está dentro de las casas, tiene unos hábitos vespertinos. Es decir, hay unas condiciones muy diferentes a lo que fue, por ejemplo, el coronavirus con el COVID-19 o el propio dengue que se ha vuelto endémico en nuestros países. Otros comentarios a propósito del tema de salud. El viceministro de Salud Colectiva de Venezuela dio cuenta de la llegada de un lote de más de 30.000 vacunas antipolio. Jesús Osteicochea informó la llegada al país de estas dosis de vacunas antipolio orales y 20.000 dosis de BCG con la idea de fortalecer el programa de inmunización en todo el territorio nacional. Este lote se gestionó a través de las alianzas con Nicaragua. Hay que recordar que a pesar de que en el momento en que se comenzaron a imponer medidas coercitivas unilaterales que bloqueaban las operaciones comerciales, financieras de la República, se dijo que las compras de insumos, equipos para la salud, iban a estar exentos de estas medidas. La verdad es que desde un principio estas medidas han generado dificultades para la adquisición de vacunas, de medicamentos, de insumos para el mantenimiento de equipos y otros temas relacionados con la salud. Hacemos la pausa a esta hora y volvemos en minutos.